Está grabando, ¿cierto? Sí, me dice REC. Sí, señora. Sí. Bueno, está en rojo. Listo, perfecto. Entonces voy a iniciar, mi doctora. Muy buenas tardes, amables oyentes del programa Enlace Interactivo. Hoy nuestra 8ª emisión, abril 5 del 2021. Coordinadora del programa, docente Edith Recalde España. Realizadora de esta emisión, Sandra Milena Martín Arrechea. El tema que vamos hoy a abordar, amables oyentes, es las políticas de infancia y adolescencia, programas de adopción desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá. Nuevamente, muy buenas tardes para todos los oyentes de este espacio radial. Reciban un cordial saludo del Departamento de Educación a Distancia. Recordemos que este espacio radial de Enlace Interactivo es del Departamento de la modalidad de Educación a Distancia. De hecho, que los temas que se abordan en este espacio radial están relacionados con temas que se orientan en algunos programas de la modalidad de Educación a Distancia. Igualmente aprovecho este espacio para agradecer y felicitar la asistencia técnica del grupo de profesionales de la emisora cultural 98.1 de la Universidad de la Amazonia por acompañarnos en este proceso de proyección social. Recordemos, amables oyentes, que pueden comunicarse con el Departamento de Educación a Distancia al correo edistancia@uniamazonia.edu.co. Bueno, amables oyentes, entonces, como lo habíamos mencionado, la invitada de hoy muy especial es la doctora Sandra Milena Martín Arrechea, defensora de familia, Grupo de Asistencia Técnica del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá. Doctora Sandra Milena, muy buenas tardes, bienvenida a este espacio radial, bienvenida a la universidad. Quiero agradecerle, doctora Sandra Milena, por representar siempre al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Caquetá. Siempre que los invitamos, están muy atentos a colaborarnos y a ser partícipes de la proyección social como eje misional de la Universidad de la Amazonia. Bienvenida, doctora Sandra Milena. Profe Edith, buenas tardes. Quiero también ofrecer un atento saludo pues, a todas las personas que hacen posible la transmisión de este importante espacio, así como también a todas las personas que hoy nos escuchan. Llevarles un saludo desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siendo esta una de las instituciones más queridas por todos los colombianos y que tanto aportan para el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Bueno, doctora, se acostumbra, digamos, en estos espacios radiales hacer un poco de contextualización del tema, de todo lo que tiene que ver con las políticas de infancia, con este tema preferencial en el día de hoy, que es el programa de adopción, y particularmente con esto de las políticas de infancia y adolescencia, que tengo a la doctora Sandra Milena, experta como defensora de familia en Regional Caquetá. ¿Qué contextualización podemos brindarle a los oyentes en relación a este tema que nos une hoy, doctora Sandra Milena? Sí, señora. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar promueve el desarrollo integral de nuestros niños, niñas y adolescentes y aunado a ello, pues entonces desarrolla una serie de programas que buscan justamente la protección de ellos y la garantía de sus derechos. El Instituto Colombiano como tal tiene unos programas que son misionales y que se han dividido en programas de prevención y en programas de protección. Frente a los programas de prevención, pues encontramos todos los que tienen que ver con la política de 0 a siempre, en donde se incluye el tema de la educación inicial, el cuidado, salud, nutrición, protección y participación. Para ello, dentro de la misma política, pues se busca es contribuir al desarrollo integral y el compromiso de generar condiciones sociales, así como también materiales que requieran estos beneficiarios de acuerdo con su ciclo vital para de esa manera favorecer todo su desarrollo de una manera integral. Se trabaja con un enfoque diferencial, incluso dentro de las mismas políticas que se desarrollan, incluyen a las mujeres en gestación,
o madres en periodo de lactancia y desde luego pues los niños, niñas y adolescentes y jóvenes que van hasta los 18 años de edad. Bueno, mi doctora, muchas gracias. Entonces, hoy nos vamos a centrar en un tema primordial, políticas de la adopción, ley de adopción en Colombia y el derecho a la familia. Entonces, doctora Sandra Milena, ¿cómo abordar esta política de la adopción en Colombia y pues particularmente en la regional Caquetá, ¿no? Sí. Bueno, frente a esto es importante que nosotros tengamos en cuenta que la política de adopción o ley de adopción en nuestro país se desarrolla pues a partir de nuestra constitución política. Dentro de ello podemos citar el artículo 5 y el artículo 44 de la misma disposición que busca la protección de la familia como eje fundamental de nuestra sociedad. Aunado a ello, pues contamos con la ley 1098-2006 que derogó lo que nosotros conocíamos otrora como Código del Menor. A partir de la ley 1098-2006 se crea el Código de Infancia y Adolescencia, código que sufrió una modificación a partir de la ley 1878-2018, pero todos buscan justamente trabajar de la mano pues de las instituciones con el fin de garantizar la protección integral para nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que también hacer una acotación y es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante la resolución 239 del 19 de enero de 2021, aprobó los lineamientos para el programa de adopciones. Entonces, en este año y desde hace aproximadamente 2 meses contamos con nuevos lineamientos en esa materia. Y pues desde luego que también se busca la protección de los derechos fundamentales en este tema en particular. Podemos dentro de la ley 1098 citar pues el artículo 9, en donde se cita o se establece que existe la prevalencia de los derechos para los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, pues todo acto, decisión, medidas administrativas, judiciales o de cualquier otra naturaleza que deba adoptarse en relación pues a este grupo poblacional, en ese sentido pues siempre prevalecerán sus derechos. En especial si existe conflicto, por ejemplo, entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes con los de cualquier otra persona. También en esa misma disposición encontramos el artículo 22, que señala el derecho que tienen todos nuestros niños a tener una familia y a no ser separada de ella. Bueno, mi doctora, resulta que el proceso de adopción, como usted lo ha mencionado, es un derecho que tienen los niños, las niñas y los jóvenes, tener su familia. En estos momentos Sí. nos están escuchando muchas personas que son nuestros oyentes fieles. ¿Cuál es el proceso de adopción? Las fases? ¿Cuáles son esos requisitos? Normativamente, ¿qué hace Bienestar Familiar como para recopilar esa información, para estudiarla, hacer un diagnóstico y finalmente aprobar o desaprobar una adopción? ¿Cuáles son como los parámetros que se tienen en cuenta? Porque hay muchas familias que por N razones pues quieren tener sus niños en familia como pareja, pero por X o Y razón no lo logran. Entonces acuden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué decirle a estas personas que nos están escuchando en el día de hoy? Sí, señora. El proceso de adopción, tal como lo indicamos, pues está marcado en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Y pues en este mismo Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098, se define la adopción principalmente y por excelencia como una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que pues no la tienen por naturaleza. Es importante indicar también que de acuerdo con la misma legislación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar funge como autoridad central en todos los temas que tienen que ver con adopciones. Entonces es el encargado de coordinar todo el tema en nuestro país. Nosotros encontramos IAPAS, que son instituciones autorizadas para la adopción, pero pues también lo hacen bajo la vigilancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta algunas cosas. Primero, ¿cuáles son los niños que, digamos, ingresan al programa de adopción? Entonces, pues van a ingresar todos aquellos niños, niñas o adolescentes que cuenten con una declaratoria de adoptabilidad que haya sido proferida por el defensor de familia. Entonces, esta autoridad administrativa, mediante una resolución y en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, procede a declarar en situación de adoptabilidad, y en ese orden de ideas, pues ya los niños pueden ser presentados a comité de adopciones, ingresados al programa de adopciones como tal, y se puede pues proceder a realizar la asignación de familia a los niños, niños o adolescentes que cuenten con esa declaratoria de adoptabilidad. ¿Por qué es tan importante que ellos cuenten con la declaratoria de adoptabilidad? Porque con esa resolución, que se convierte en un acto administrativo, se termina la patria potestad a los padres de esos niños. Por ende, termina el vínculo legal con ellos, y esto hace que se pueda a continuación adelantar el trámite de adopción, que termine con una sentencia judicial en donde indique quiénes serán sus nuevos padres. Entonces, por eso es tan importante que se pueda adelantar dentro del marco de un par, pues o un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, todas las acciones tendientes a la protección de sus derechos, y que terminen con la decisión administrativa que sea la de la declaratoria de adoptabilidad. Desde luego que también la misma ley 1098, a partir de los artículos 68 y siguientes, pues define todo el tema del programa de adopción. Nosotros tenemos dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar direcciones, y dentro de ellas tenemos la subdirección de adopciones, que es la que da línea técnica y nos ayuda en todo lo de los temas de adopciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos adopciones nacionales y también tenemos adopciones internacionales que se canalizan a través de la subdirección de adopciones. Entonces, ¿qué ocurre? Para que hablemos un poco de los pasos. Entonces, una vez es presentado el niño a comité de adopciones, si contamos con familia, pues procedimos a realizar la asignación, y si no, entonces tenemos que solicitar a la subdirección de adopciones que nos envíen entre 2 o 3 familias, para, con base en toda la información que nos envían en los expedientes de cada una de ellas, pues establecer la que tenga mayor afinidad en relación a las características del niño. Luego de eso, de que hacemos la asignación, pues estamos atentos a la respuesta en relación a la asignación. Si esta es afirmativa, pues positiva, entonces pues procedemos a iniciar todo el tema de la preparación para el encuentro. Previo al encuentro del niño con su familia adoptiva, procedemos a realizar también una entrevista en donde pues vamos a hablar con la familia en relación a todos los temas que atañen al niño, como sería todo lo relacionado con sus gustos, temores, miedos y demás, que faciliten la integración del niño en esta nueva etapa, que es la de ingresar a una nueva familia. Luego procedemos a realizar el encuentro. Después del encuentro procedemos a hacer la evaluación de la integración al cabo de los 5 días, con el fin de constatar que haya habido afinidad entre la familia y el niño o los niños, y posterior a ello ya procedemos a realizar la entrega de la documentación al apoderado de la familia, para que ya inicie la etapa judicial. Esa etapa judicial debe terminar con la sentencia judicial de adopción, y a continuación, pues entonces se procede a realizar la inscripción del registro en el libro de varios de esta decisión judicial. Y desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se proceden a realizar los seguimientos posadopción. ¿Qué ocurre si los seguimientos posadopción, dirán ustedes, de aquellos niños que han sido adoptados por familias extranjeras? Entonces, las autoridades centrales en los diferentes estados, pues proceden a través de las instituciones organizadas que ellos tengan allá en su país a realizar los informes de seguimiento posadopción, con el fin de constatar la adherencia de los niños a esa nueva familia.
Cuando es acá en Colombia, pues lo realiza efectivamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿cuáles son los requisitos para yo poder presentarme como candidato a adoptar? Entonces, pues dentro de esos requisitos, pues está primero acercarse al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Acá en el departamento del Caquetá contamos con 4 centros zonales. En Florencia contamos con 2. El Centro Zonal Florencia 1, que se encuentra ubicado en el barrio Versalles, y el Centro Zonal Florencia 2, que se encuentra ubicado en las instalaciones de la regional del ICF Caquetá. Eh, Nosotros ahí operamos de acuerdo con una distribución geográfica de barrios y pues dependiendo del barrio en donde resida la familia, pues asimismo el proceso será atendido por el Centro Zonal Florencia 1 o por el Centro Zonal Florencia 2. En Belén de los Andaquíes, pues se atienden toda la población del sur del departamento, y en el Centro Zonal Puerto Rico, todas las familias del norte del departamento. Es acercarse. Una vez estén allá, pues se va a proceder a informarles cuáles son los requisitos, en qué consiste la adopción, cuáles son los niños que ingresan al proceso de adopción. En este sentido, es importante indicar que los niños que son presentados a comité de adopciones son niños que han ingresado al instituto porque tienen derechos vulnerados o derechos amenazados. Provienen en algunos casos de familias que han tenido dificultades de adherencia a normas sociales, legales y demás. Entonces, pues para que las familias tengan un poco también de idea y desmitifiquemos un poco el tema de la adopción, y lo desmitifiquemos en muchos sentidos. Uno, porque a veces las familias llegan solicitando niños de pronto sin ningún tipo de característica especial, y pues nosotros sabemos que muchos de ellos cuentan con esas características por situaciones complejas vividas en su infancia, incluso desde el seno materno. Eh, entonces la invitación también es a que las familias se abran un poco a, a considerar, digamos, estas características especiales y pues puedan, digamos, optar por la adopción como un mecanismo de formar familia. Eh, Después de ello, pues les indicamos cuáles son los documentos que deben radicar. Los documentos, pues, tienen que ver con documentos que son esenciales para el trámite del proceso judicial, y son, pues, el registro civil de nacimiento de cada uno de los cónyuges o compañeros permanentes, o de la persona si lo hace como persona sola, como soltero. Registro civil de matrimonio. Si no son casados, pues entonces una prueba de la convivencia ininterrumpida por un periodo superior a 2 años. También pues se van a solicitar el certificado de antecedentes judiciales, certificados laborales, y también con nosotros pues se tienen que adelantar unos talleres. Los talleres justamente buscan es indicarles o darles a conocer a la familia en qué consiste el tema de la adopción, cuáles son los niños que se presentan, cómo es el proyecto de vida con un niño adoptivo, en qué momento, por ejemplo, informarle a ese niño o cómo irle informando si es que ha llegado muy pequeño al hogar, que llegó a esa familia a través de la adopción. Son todos estos temas que sirven para que las familias puedan en un momento dado, pues, tener recursos importantes y suficientes para tocar el tema de la adopción, tanto con los niños adoptivos como con sus familias nucleares y extensas. También se procede a realizar unas valoraciones por parte de los equipos psicosociales. Entonces se van a hacer entrevistas de trabajo social y entrevistas por parte del área de psicología. Aunado a ello, pues también se van a hacer visitas sociales, y después también se van a hacer unas pruebas psicológicas. Esas pruebas psicológicas tienen que ver con el 16PF, que es una prueba para determinar características de personalidad, y la prueba CUIDA, que busca justamente establecer
el nivel, digamos, que tienen cada uno de los padres como cuidadores pues también, desde luego, cómo sería su formación en relación a la crianza, pues que está, digamos, como próxima a iniciarse. Con toda esta información de la que ya hemos hablado que se ha recolectado, entonces empiezan a hacer los respectivos informes y conceptos para recomendar o no la idoneidad de la familia. Cuando ya hemos recogido toda esa información, bueno, también se van a solicitar álbumes con el fin de que en el momento de que se proceda a realizar la asignación, pues el niño pueda conocer quiénes van a ser sus papás, quién va a ser su familia, quiénes van a pertenecer a su familia extensa, cómo se llaman, dónde viven, si tienen mascota, todo eso porque va a servir de información y de insumo para la preparación del niño. Entonces, toda esta información se recolecta y se presenta y se lleva al comité de adopciones. El comité de adopciones pues toma la decisión de otorgar o no idoneidad. Si se otorga, pues se da a conocer a la familia que ha sido ingresada a comité de adopciones. Si no hay niños, pues que ingresan lista de espera, y si hay, pues inmediatamente entonces procedemos a hacer la asignación. Para aquellos casos en donde definitivamente por alguna circunstancia se indique que no procede el otorgamiento de la idoneidad, eso se hace a través de un acto administrativo que es firmado por el director regional. Acto administrativo como tal, pues que permite la interposición de los recursos de ley, de reposición ante la persona que la dicta y de apelación ante el director general. Esto, digamos, como en relación a los requisitos y a los pasos que deben de adelantar las familias para constituirse como familias adoptivas. Perfecto, doctora Sandra. Y aprovechando la presencia de la defensora de familia regional Caquetá, me gustaría saber dos cositas al respecto. ¿Existen algunos tabúes, algunas como acerca de la adopción? ¿Y por qué? O sea, teniendo en cuenta que es un proceso complejo de verificación, por supuesto que se debe hacer así porque es que se está adoptando, es un niño, un joven, hacia brindarle una familia para su futuro. Esos tabúes, esos temores de la familia se dan en esos momentos del proceso de la adopción, doctora Sandra Milena. Sí, y mire que uno muchas veces cuando habla con las familias de entrada, hay familias que uno las mira que tienen temores en relación al tema de la adopción. Hay unas familias que son más abiertas y pues que uno observa que no tiene tanto temor o tanto tabú frente al tema, pero hay algunas que sí, o muchas veces llega la familia y un miembro es el que tiene el temor y el otro no. Entonces nosotros vamos observando y pues la invitación en estos talleres es justamente para que las familias se despojen de todos estos temores y de todas estas situaciones que se pueden llegar a presentar. Igual siempre la invitación es a no cerrarnos, sino pues por el contrario, digamos, como a tener apertura frente a todas las situaciones que se pueden presentar. Los hijos, sean biológicos o sean adoptivos, pues pueden presentar situaciones o características especiales y pues debemos de estar preparados para poder asumir con responsabilidad situaciones que se presenten durante la crianza o en cualquiera de los procesos de formación educativa que también ellos pueden presentar y demás. Sobre todo temores, por ejemplo, de las familias y que nos cuentan, es, por ejemplo, yo quiero saber si yo adopto el niño, si la familia de origen o la familia biológica me lo puede quitar. Es una de las preguntas digamos, más constantes que nosotros recibimos. En ese sentido, pues es importante indicarles a las familias y a los oyentes que nos están escuchando en este momento, pues que es un temor que existe, ¿no? Pero pues también es importante aclararles que una vez el niño es presentado al comité de adopciones, el niño ya cuenta con la situación jurídica definida. Por tanto, si un padre biológico aparece, pues de acuerdo con toda la documentación, eh, se termina la patria potestad. Entonces, digamos que no habría lugar, por ejemplo, a reclamaciones posteriores en relación a ese niño o niña.
También muchos de ellos tienen temores en relación, digamos, a, a- a la familia biológica, cómo era el entorno, y si ese entorno en donde ese niño creció o vivió eh, parte de su infancia, puede llegar a afectar. Y pues también últimamente estamos trabajando con las familias el método TEBRI. Es un método que es muy importante porque nos enseña a nosotros cómo, a partir del amor que podemos brindar hacia nuestros niños o niñas, podemos ayudar a reparar en gran medida muchas situaciones que hayan podido llegar a afectar a estos niños en sus primeros años de vida, o pues por lo menos en el tiempo que estuvieron frente a situaciones que hubieran podido ser adversas para ellos. Entonces son temores que tienen las familias, pero son temores que se van a disipar en el momento en que se empiezan a trabajar los talleres y empiezan a surgir esas preguntas, pero también a surgir las respuestas en relación a la situación legal de los niños, en relación a todas las actuaciones que se pueden realizar a favor de ellos, el acompañamiento que se puede ofrecer a través del mismo instituto, que se puede ofrecer también a través o a nivel terapéutico. Entonces, son una serie de circunstancias eh, que permiten darle claridad a las familias para que la decisión que tomen pues sea la más sana y la más adecuada en relación a su deseo de ser padres a través de la adopción. Exacto. Yo creo que para nadie es un secreto, doctora Sandra Milena, que es usual que en los medios de comunicación local uno escucha que por la pandemia, por situaciones sociales, por desplazamiento forzado, por la misma situación económica en la que estamos en estos momentos atravesando en los diferentes departamentos y en el mundo, digámoslo así, por la pandemia mundial. Hay familias que deciden entregar los niños, familias que entregan sus niños a la regional Caquetá para que estos se hagan, pues se adopten en familias en mejores condiciones. Sucede permanentemente en la regional Caquetá y que como cuál es el proceso a seguir con estos niños que los entregan en calidad de niños para adopción. Profe, pues nosotros sí hemos estado con todo el tema de pandemia y el trabajo no ha parado, pero nosotros no hemos tenido, al menos acá en la regional, casos de familias que, digamos, se acerquen a realizar actuaciones en relación a los niños, ¿no? A que le reciban los niños, no, no hemos recibido. Mm, entonces, pues ahora, por lo menos en que se llegaran a presentar situaciones como estas, o sea, la misma ley indica que pues nosotros no podemos sacar a un niño adolescente de su familia por sus condiciones económicas. Lo que deberíamos de hacer, de acuerdo con lo establecido en la ley, es si hay situaciones de tipo económico que se están presentando dentro de las familias, que pues puede ocurrir en muchos de los hogares, lo que se debe tratar de hacer es articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar para mirar cómo se podrían mejorar las condiciones de estas familias y de esa forma ofrecer unas mejores condiciones a los niños. Nosotros desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tenemos la política de 0 a siempre, que va con los niños de 0 a 5 años, 11 meses, por ejemplo, en donde incluso desde las mamitas cuando ya están en gestación, ellas pueden vincularse a programas como FAMI, que buscan justamente apoyar a todas las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, con FAMI se da una canasta mensual, y eso pues permite que de una manera u otra pues se pueda, digamos, acceder a esta canasta básica. Y cuando los niños pues están recién nacidos digamos que desde los 0 hasta los 2 años, pues también participan de este programa que apoyan mucho
a las familias con niños en estas edades. Y igual, nosotros también contamos con los CDI, a donde van los niños hasta los 5 años, 11 meses, y donde cuentan, digamos, con el cuidado desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y también pues se les suministra, digamos, como todos los tiempos de comida recomendados desde el área nutricional. Ahora en pandemia, lo que se ha hecho es ofrecer las canastas alimentarias a todos los niños que están inscritos en la misma, con el fin de que pues también puedan percibir esta importante ayuda. Para los que son más grandecitos, acá en el departamento pues no contamos con ese programa, pero sí en otras ciudades del país el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desarrolla programas para niños en edades entre los 7 y los 18 años, justamente para apoyar todo el tema también, digamos, de alimentación. A veces van en la jornada alterna a la escolar y algunos, pues sí, dependiendo del tipo de concepto que exista dentro del proceso, pues pueden asistir, digamos, en el día para obtener, digamos, acompañamiento y también apoyo nutricional. Pero durante este año que llevamos en pandemia no hemos recibido casos de niños que hayan sido puestos a disposición del ICF por sus mismos padres por condiciones de pandemia o económicas. En algunos años anteriores sí hemos recibido niños que han sido puestos a disposición del instituto desde los hospitales de la región, cuando sus mamitas en el momento del parto deciden no asumir su cuidado. En esos casos, pues sí hemos tenido que adelantar proceso administrativo de restablecimiento de derechos y iniciar el tema de otorgamiento de consentimiento en aquellos casos en donde ha operado. Doctora Sandra, mejor dicho, sería que ha quedado muy claro, muy explícita lo que es ese programa de adopción. Pero también tenemos que en ese proceso de adopción o programa de adopción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay un tema que ha sido muy polémico y es la adopción de parejas homoparentales. ¿Con qué tratamiento se da para estos casos en particular? Bueno, el tema de la adopción homoparental, pues nosotros recibimos las solicitudes sin ningún tipo de discriminación. Ya la Corte Constitucional se ha pronunciado y la Corte incluso lo ha hecho ya desde el 2012. Recordemos que el primer caso que tuvo ocurrencia aquí en nuestro país fue el de un estadounidense, o es un señor que es periodista, Chandler Burr, que presentó solicitud de adopción como soltero. A él le fueron asignados un grupo de 2 hermanos y posteriormente se percataron pues que su orientación sexual era hacia la homoparentalidad, pero pues no, la Corte Constitucional incluso a partir de ese momento y en relación a ese caso, justamente indicó que la orientación sexual pues no puede ser un criterio para negar o para revocar una adopción. Más adelante, eso 2 años después, en el 2014, hubo un caso también de una familia de Medellín conformada por una pareja de mujeres en donde una de ellas presentó solicitud de adopción para adoptar la hija de su compañera. Y la Corte pues también volvió a indicar que pues en esos casos era una adopción consentida y lo que se buscaba era, digamos, como fortalecer el vínculo familiar que ya estaba establecido entre estas 2 mujeres. Después también hubo otro pronunciamiento por parte de la Corte, en donde pues simplemente indicaba que la adopción por parte de parejas del mismo sexo pues no afecta el desarrollo, el bienestar, la salud física o mental de los menores. Entonces, pues digamos que dio vía para que la solicitud de adopción
por parte de parejas del mismo sexo, pues pudiera ser una realidad. Nosotros en el instituto hemos recibido pues solicitudes de adopción. Y de acuerdo con la estadística que nosotros tenemos, a la fecha se han adelantado en el país 24 adopciones de niños por familias homoparentales. Y pues no podemos ir muy lejos. Acá en la regional, nosotros también tuvimos una solicitud de una familia homoparental de nacionalidad francesa. Y pues reunía absolutamente todos los requisitos. Entonces, pues debe hacerse es una selección objetiva, encontrando, digamos, que cuentan con esos requisitos. Además que ya eran adoptantes de otro niño y en los informes de seguimiento post-adopción se lograba evidenciar la adherencia de ese niño hacia esa familia, no solamente la de ellos como familia nuclear, sino también a toda la familia extensa. Era un niño que incluso había sido adoptado con hidrocefalia y contaba con las mejores garantías a nivel médico, científico, a nivel emocional, económico, social y demás. Entonces, en nada se podía, digamos, indicar que no cumplieran con los requisitos determinados para adelantar trámite de adopción. Entonces, sé que el tema de pronto generaba mucha polémica, pero pues nosotros debemos de obrar de conformidad con lo dispuesto por la legislación y pues también por la Corte Constitucional cuando ha analizado estos casos. Eso para hablar del tema de Colombia y pues si hablamos de Sudamérica, pues también hemos tenido avances importantes en ese sentido, en Chile, en Argentina, pues que también digamos que incidido en todas las decisiones o los avances que de pronto pueden tenerse en ese tema a nivel de Latinoamérica. Pero pues acá nosotros estamos en todo el país, ICBF está recibiendo, digamos, las solicitudes y digamos que sin importar si sean homoparentales o heteroparentales, lo que hay que determinar es la idoneidad, si son idóneos física, mental, moral y social para acoger un niño dentro de su núcleo familiar. Exacto, pero me surge una pregunta, doctora Sandra. Usted ha hecho explícito estos casos de familias homoparentales y la otra de las familias nucleares. Pero entonces me surge una pregunta. En caso, por ejemplo, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar evidenció que en ese periodo, digamos así como de transición se le puede llamar, doctora, existen anomalías, por ejemplo, en el caso del periodista y en otros casos de la pareja como tal, que el esposo, que la esposa entraron en contradicciones y ya la tranquilidad y los derechos del niño, el instituto los considera que son vulnerados. Entonces debe existir ya otro proceso, ¿no? ¿Cuál sería ahí? Bueno, en relación, vamos un poco por partes. En relación al tema Sí, del periodista sí. de Chancellorsburg, digamos que ahí no se Eso presentó fue noticia ningún. nacional, ¿no? Sí, eso fue hace 9 años, Exacto. pero él no, digamos, él no puso en riesgo los derechos de los niños, No, sino que posterior, o sea, digamos, a estar adelantando el trámite, pues dio a conocer su orientación sexual, pero nunca puso en riesgo los derechos de los niños como tal, ni nunca fueron vulnerados, ni nunca fueron amenazados, ni nada, sino que simplemente, pues, ya adelantando el trámite, digamos, él lo presentó como persona soltera y ya pues ya estando acá en Colombia y todo, pues informó o dio a conocer su orientación sexual y de pronto eso hizo que se armara todo el boom que se armó. Además porque era el primer caso que se adelantaba. Pero hay que dejar claridad que en ningún momento
puso en riesgo o vulneró de manera alguna los derechos de los niños. Nosotros sí, claro, procedemos a realizar la evaluación de la integración luego de la entrega a los niños para corroborar la adherencia de los niños a esa familia. Si nosotros observamos que se presenta alguna situación anómala, pues debemos de inmediatamente retirar el niño de ese sitio, porque pues ante todo somos una entidad que buscamos la protección integral de ellos, y pues si observamos que no se cumple con ello, pues debemos de inmediatamente retirar el niño y pues parar el trámite, y lo damos como una integración fallida si estamos en fase de integración. Si es posterior, que de pronto nos llegamos a percatar de alguna situación irregular, pues también debemos de proceder a realizar verificación de garantía de derechos para constatar las condiciones de los niños. No obstante, luego de que se emite una sentencia judicial de adopción, contamos con 2 años para hacerle seguimiento a los niños, pues para determinar dentro de esos 2 años cómo ha sido el proceso, cómo ha sido la adherencia de los niños a esa familia, y si no encontramos ningún tipo de dificultad, pues damos continuidad con los trámites. Ahora, si nosotros encontramos alguna situación compleja, que atente contra sus derechos, pues inmediatamente procedemos, tal como le indico, a realizar la verificación, y pues si observamos alguna situación anómala, pues inmediatamente hacer el retiro del niño. Pero digamos que en el instituto, en los últimos años, no se ha presentado una situación tal en donde una vez el niño cuente con sentencia de adopción, haya sido, digamos, retirado del seno familiar por alguna situación así. Em, de pronto en el proceso de integración, cuando una vez es entregado el niño, pues a veces se pueden presentar algunos desajustes emocionales, algunos desajustes en lo que tiene que ver con pautas de crianza. A veces pues por ganarse en el niño son muy laxos. Después cuando quieren como imponer un poco como llaman la autoridad, entonces se presentan situaciones que generan un grado de dificultad, pero no digamos como para uno ir a decir que se va a retirar. En esos casos, por lo que se realiza es asistencia, asesoría y acompañamiento familiar para mejorar las relaciones familiares. Bueno, en calidad de defensor de familia, doctora Sandra Melina, por ejemplo, cuando se presentan dificultades, digámoslo así, en la familia, que en época de pandemia nos ha tocado evidenciar mediante los noticieros que hay dificultades en la familia, entre papá, mamá, y los niños les vulneran sus derechos. Es constante de pronto, como en un balance general de acá de la regional Caquetá, encontrar este tipo de situaciones donde se le vulneran permanentemente los derechos a los niños. Profe, la vulneración o la amenaza es una situación que puede ser constante, ¿sí? De pronto no tanto por pandemia, sino porque pues eso está más en el arraigo de cada una de esas familias, ¿no? Y hay familias pues que tienen disfuncionalidad, algunas con mayor grado de importancia que otras, pero sí se pueden llegar a presentar situaciones disfuncionales que conllevan a que haya afectación en los niños, niñas o adolescentes. Entonces, en ese sentido, cuando eso se presenta, pues sí debe proceder a realizarse la intervención del Estado, dependiendo de las situaciones que se den. Bueno, qué bueno. Pero igualmente, doctora, en esas fases que usted mencionaba, prácticamente en esa fase administrativa y judicial de lo que implica la adopción, es común encontrar de pronto que en algún momento dado, pues usted lo decía, a veces sí, a veces no, el instituto encuentra que esa familia de pronto desea hacer la adopción, pero que en algún momento dado como que dicen, no, nos equivocamos, ¿qué hacemos? Tienen el acompañamiento de bienestar familiar para que replanteen su actitud. Sí, por eso cuando una familia se acerca al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el deseo de iniciar el trámite de adopción,
pues se hace toda una serie de actuaciones previas, ¿sí? Entre ellas es, por ejemplo, informarle cuáles son las características de los niños, cuáles son los pasos de la adopción, cuáles son los requisitos. Y ya cuando, digamos, la familia se le ha explicado como toda esta serie de cosas y se ha tenido una entrevista inicial con un defensor de familia, entonces, si la familia de pronto decide realizar la erradicación de documentos, ahí empezamos ya, digamos, el proceso de una manera formal. Y este proceso ya implícito, tal como le indicaba hace algunos momentos, la realización de unos talleres. Estos talleres están acompañados de un equipo psicosocial que busca es concientizar a la familia en relación a todo el tema de la adopción, desde cómo son los niños que llegan, cuáles son los derechos que generalmente tienen vulnerados, amenazados, cuáles son las familias de las cuales provienen estos niños, para que ellos tengan, digamos, como una información clara, de tal manera que pues puedan tomar una decisión con plena libertad y con pleno conocimiento de cada una de las situaciones que se puedan presentar. Eh, y desde luego, pues hasta ahora nosotros digamos que en el transcurso de este tipo de actuaciones, ¿sí? Por parte de los equipos psicosociales, pues se puede ir presentando situaciones como, por ejemplo, abandono del proceso, ¿sí? Como que, bueno, yo ya me di cuenta que definitivamente no quiero dar continuidad, entonces me retiro. Muy poquitas situaciones así se han presentado, muy poquitos los casos. Generalmente las personas persisten y cuando ya toman, digamos, la decisión y radican documentos es porque tienen absoluta certeza de que van a adelantar el trámite de la adopción y que el proyecto adoptivo hace parte de su proyecto de vida. Entonces, pues, que hayan abandonado, digamos, el trámite han sido poquitas. De resto, todas han continuado. De pronto, la coyuntura que a nosotros se nos ha presentado en ese tema es que contamos a veces con familias, pero no tenemos niños para realizar la asignación. Y en ese sentido, es una invitación a las familias para que tengamos más apertura en relación a las características especiales. Eh, lo importante para muchas familias es el hecho de acunar, ¿sí? Entre más pequeño me sea asignado el niño es mejor, yo puedo brindar pautas de crianza al niño de acuerdo con nuestras propias convicciones, pero entonces es como desmitificar un poco eso y también pensar en que hay niños que nos están llegando mucho más grandes y que por ende si de pronto no tenemos apertura hacia esos otros niños, pues vamos a estar ahí en lista de espera, pues a lo mejor por mucho tiempo. Además, porque tal como le indicaba al principio del programa, el instituto el 21 de enero aprobó la resolución con los nuevos lineamientos y dentro de los nuevos lineamientos estableció también unos rangos de edad. Entonces, ahora para familias, digamos que entre 25 y 40 años se le puede asignar un niño de 0 a 5 años, entiéndase, 5 años, 11 meses. Antes, hace unos 10 años, las familias iban en rangos de edades de 2 en 2, entonces por lo menos las familias hasta 40 años podían adoptar un niño de 0 a 2 y tenían la opción de escoger si era niño o si era niña. Ahora ya digamos que el instituto ha transitado a otras necesidades y pues de nuestros niños desde luego y por lo menos ya estamos diciendo de 0, perdón, de 25 a 40 años vamos a hacer la asignación de un niño, sea niña, de los 0 a los 5 años, 11 meses. Eh, eso de estar escogiendo, digamos, el sexo del niño, pues tampoco. Cuando una señora se embaraza, pues no tiene opción de escoger, salvo pues que se realice algún tratamiento, ¿verdad? Pero pues de lo contrario, pues es casi que imposible, digamos, escogerlo. Lo mismo pasa acá. Entonces se hace la asignación del niño que llegue para ese rango de edad o dentro de ese rango de edad, de los 0 a los 5 años, 11 meses, sea niño o sea niña. Eso permite que las familias dentro de este rango pues puedan adoptar los niños
en estas edades, ¿sí? Y de esa manera, pues, facilitar la adopción de nuestros niños. Igual, para familias más adultas, pues entonces vamos a empezar a realizar la asignación de niños a partir de los 6 años eh, de edad, ¿no? Entonces también esto facilitando un poco eh, la adopción de nuestros niños, porque pues la idea es que ellos puedan crecer y pertenecer al seno de una familia y no que, digamos, se conviertan en niños que estuvieron, digamos, en ICBF y que se nos crecieron ahí, ¿no? Sino poder propender porque ellos puedan hacer parte de una familia que los acoja a través de la adopción para siempre. Doctora, qué bueno que haya abordado el tema de las edades. Y quiero aprovechar la presencia de la defensora de familia de la Regional Caquetá para mencionar que me gustaría hacer explícito un poco, yo solamente conozco muy poco sobre este tema en relación, ¿qué pasa con los jóvenes cuando aún no encuentran sus familias para ser adoptados? Porque en programas académicos de la modalidad de educación a distancia han llegado y se han graduado jóvenes en calidad de, digamos, no sé cómo lo llamen allá, o sea, jóvenes que están en En custodia, protección. en protección de bienestar familiar. Es decir, esta posibilidad también existe y hasta qué edad tienen ellos la oportunidad de estar en protección del bienestar, pero yo conozco casos ya profesionales de la Universidad del Sí. Amazonas. Sí. Sí, desafortunadamente y por eso es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha ido cambiando muchas de sus estrategias de adopción. Cuando hablo de estrategias, me refiero, por ejemplo, al del acogimiento de niños a través, por ejemplo, de referentes afectivos. Referentes afectivos fue un programa que se creó con el fin de establecer unos lazos entre personas que se acercaban a ellos bajo obviamente que la vigilancia nuestra para establecer una relación con estos niños y muchas veces transitarán a la adopción. Eso se hizo, eso fue una estrategia, digamos, para que hubiera conocimiento, para que se pudiera establecer si había feeling entre la familia o no, y pues por lo menos si lo había, pues se pudiera adelantar el trámite de adopción. Y si no se adelantaba el trámite de adopción, por lo menos se ganaba en el sentido de que ellos iban a poder tener un referente afectivo, ¿sí? Entonces eso fue un programa muy bonito, aún lo tenemos. Fue un programa, o es un programa muy bonito y que lo que busca es eso, si no es adoptado, por lo menos que tenga un referente afectivo. Y por eso también es que se han cambiado también todo el tema de los rangos de edad, porque pues las familias llegan solicitando niños y nos dicen ojalá de 0 a, mejor dicho, que no tenga más de un año. También nos hacen preguntas como, por ejemplo, nosotros podemos entrar y escoger los niños. Yo puedo entrar a una sala cuna, a mí me han preguntado muchas veces eso. Yo puedo entrar a la sala cuna y escoger los niños. No, los niños no están en sala cuna, los niños están ubicados en hogar sustituto y nosotros enviamos inicialmente toda la documentación del niño, entre ellos a un documento que se llama informe integral, que lleva toda la información del niño desde el punto de vista psicológico, social, nutricional y legal, obviamente con fotografías del niño, para que con base en eso pues se tome, digamos, una decisión. Si se decide, digamos, por adelantar el trámite de adopción a favor de ese niño, pues entonces ahí sí se pueden establecer las videollamadas previas al momento del encuentro y demás. Pero entonces, insisto, por eso es que el instituto ha establecido modificaciones en el tema de los rangos de edad para que se le dé la oportunidad a los más grandecitos también a pertenecer a una familia. Y eso también es el llamado que se hace a todas las familias que se encuentren interesadas en el proceso de adopción, de abrirnos un poco más, de abrir nuestros espectros un poco más para permitir que esos niños que ya están un poco más grandes, pues también puedan hacer parte de nuestra familia. El hecho de transitar de un rango a otro, eso les permite muchas veces poder contar con una asignación más rápida. O si no, pues encontramos familias que están enquilosadas ahí, llevan 2, 3, 4, 5 años esperando que se les asigne un niño bebé y pues los bebés pocas veces llegan.
No estoy diciendo que no lleguen, llegan, pero no llegan tanto como llegan los que ya están más grandes, porque los que están más grandes ya hablan, los que están más grandes ya dicen, me está pasando, está ocurriendo. En cambio, los bebés muchas veces no. Eh, digamos que son puestos a disposición muchas veces por instituciones de protección, llámese hospital, llámese colegio, bueno, pero los más pequeños no, no llegan tanto, llegan mucho más los que ya tienen cierta edad. Eh, cuando ellos son presentados a comité de adopciones, como ha pasado con muchos de los jóvenes que usted me cita, cuando ellos llegan a, al comité de adopciones, pues se busca es que ellos puedan participar en todas estas estrategias, pero pues de no poder contar con una familia que los adopte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar continúa con el apoyo a ellos y este apoyo eh, pues va hasta que ellos terminen sus estudios. Tal como usted lo indica, pues nosotros tenemos jóvenes que llegaron al proceso de protección, fueron declarados en situación de adoptabilidad, no hubo familias que, digamos, aplicaran para la adopción y en ese sentido, pues el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar continuó con ellos bajo su protección, brindándole obviamente que el fortalecimiento de su proyecto de vida. Tenemos jóvenes en este momento que están cursando estudios universitarios, algunos en la Universidad de la Amazonía, otros en la UNAD, otros en la Universidad Minuto de Dios. Algunos también, pues, de acuerdo con sus necesidades, pues también están realizando algunos técnicos, algunas tecnologías y esto pues buscando el fortalecimiento del proyecto de vida. También contamos con jóvenes que estando bajo protección nuestra se han graduado. Tenemos administradores de empresas, licenciados en sociales, licenciados en inglés, en pedagogía. Tenemos próximos a graduar 2 chicos en psicología este año, si Dios quiere. Ingenieros de sistemas, contadores públicos, eh, porque digamos son niños o jóvenes que llegaron, fueron declarados en situación de adoptabilidad. Para ellos no hubo una familia que los acogiera a través del proceso de adopción y pues como hijos del Estado, pues nosotros hemos garantizado su protección y el proyecto de vida. Ellos están con nosotros, digamos, llegan a la mayoría de edad, a los 18 años, pero están estudiando. Nosotros continuamos con ese proceso y una vez terminan sus estudios universitarios, empieza un proceso que se llama proceso de egreso, pero nosotros no le damos egreso al muchacho se graduó y se va mañana, no, porque sabemos que necesitamos que ellos también puedan ser vinculados al sector laboral para que de esa manera ellos puedan poder propender por una vivienda digna, por un salario digno y de esa manera pues puedan ya eh, poder, digamos, ofrecer, ofrecerse en ellos sus propias cosas a partir de todo su trabajo que puedan realizar. Doctora Sandra, créame que con esta información queda uno, mejor dicho, como usted dijo, una de las instituciones más queridas en Colombia en bienestar familiar, porque son personas que requieren del apoyo, requieren que no se les vulneren sus derechos y que ellos consideran, pensaría yo, que la madre sustituta o la persona que donde ellos están, sus hogares sustitutos, pensaría que son los que llevan hasta el final de su existencia, ¿no? Uh-huh. Claro, se establecen unos lazos afectivos muy fuertes con los hogares sustitutos, porque pues digamos que son estas madres sustitutas las que vienen y sus familias las que vienen a apoyar a estos jóvenes, obviamente bajo el auspicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero digamos que aportan como esa parte emocional tan importante en el desarrollo de estos niños, ¿no? O digamos jóvenes cuando ya son jóvenes y que para ellos no ha operado la adopción. Exacto. Bueno, doctora Sandra, créame que como siempre, admiradora de su trabajo, esa calidad académica, laboral y sobre todo con nuestro programa radial Enlace Interactivo. Solo tengo agradecimiento
aceptarnos la invitación y compartir temas de tanto interés en nuestro contexto regional y pensaría que a nivel nacional, que son los derechos de los niños, de las niñas y los jóvenes. Doctora Sandra, finalmente una recomendación, una reflexión para aquellos papitos que quieren ser, que quieren adoptar, que quieren ser parte de este programa de adopción de la Regional Caquetá y a los que apenas están pensando ser padres adoptivos. Sí, señora. Gracias por la oportunidad que nos ofrece y también pues de poderles dar a conocer a todos los oyentes el tema de la adopción. No solamente esta vez, sino también en las anteriores oportunidades, porque es una forma de dar a conocer el trabajo que se realiza y también lo importante que es para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contar con parejas o con familias o personas que estén interesadas en adelantar el trámite de adopción. Yo soy feliz cuando un niño se va en adopción porque yo digo es un niño menos en los sistemas de protección, es un niño más que llega a formar una familia que puede crecer en el seno de una familia y todo lo que eso implica. Entonces, saber que un niño llega de manera definitiva a una familia, eso genera, digamos, como un parte de tranquilidad dentro de todas las personas que están trabajando día a día por mejorar la calidad de vida y las condiciones de estos niños, niñas y adolescentes que en muchas oportunidades han llegado, o en todas, han llegado con derechos vulnerados o amenazados. La invitación es a todas las familias que se encuentran interesadas en adelantar trámites de adopción para que así lo hagan. Si de pronto tienen dudas, tienen inquietudes, transmitirlas todas, de tal manera que nosotros podamos brindar alguna asesoría que pueda despejar las dudas o las inquietudes que les surja en relación al tema del proceso de adopción. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar está con las puertas abiertas para adelantar estos trámites y también pues invitarlos un poco a la reflexión en el sentido de que a nuestra regional y yo creo que a nivel país están ingresando niños un poco grandes. Entonces es abrirnos un poco más, abrir nuestros espectros y pensar en que si no es un bebé no adopto o quitarnos de pronto un poco esos temores de que si el niño es un poco grande, entonces las pautas de crianza van a fallar. No, todo debe de ir sincronizado y muchas veces todas estas terapias que vamos aprendiendo con nuestros psicólogos, la TEVRI, que es una terapia que se ha desarrollado en Estados Unidos, ha dado unos frutos importantísimos y es como la terapia basada a través de las buenas prácticas, de la terapia basada en el amor hacia los niños, mejora muchos aspectos, ¿no? Y cómo nosotros podemos, desde nuestra responsabilidad como seres humanos y como padres, ayudar siempre a nuestros niños, sean ellos biológicos, sean ellos adoptivos, pero siempre como padres estando ahí, prestos para poderlos apoyar y lograr, digamos, que puedan tener una adherencia, en este caso, a la familia. Entonces es eso, ¿no? La invitación un poco a que pensemos en que también hay niños grandes que también necesitan familia y tal como usted lo indica, por ejemplo, jóvenes a los que en algún momento dado no les llegó una familia, crecieron en los servicios de protección, pero que hoy en día afortunadamente son profesionales. Entonces, es como la invitación a que abramos la oportunidad a niños no tan pequeños, sino un poco más grandes y de esa manera también permitirles a ellos hacer parte de una familia y crecer en el seno de una familia, dada la importancia que eso tiene a nivel emocional y mental. Y desde luego, profe, pues agradecerle a usted toda la invitación que nos ha hecho a nosotros para hablar de este importante tema que pues desde luego redunda en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes con declaratoria de adoptabilidad y en los servicios de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Sandra, muchísimas gracias. Mi admiración y respeto nuevamente. Y pues desde este espacio, Radial Enlace Interactivo del Departamento de Educación a Distancia de la Universidad de la Amazonia,
Un saludo muy especial a toda la parte directiva que nos acompañan, representado en la doctora Sandra Liliana, hoy en el director de la Regional Caquetá, que ha permitido, autorizado la participación de la Defensora de Familia Regional Caquetá en este espacio radial. Y bueno, todos luchamos y estamos muy atentos por esos derechos fundamentales de nuestra niñez. Doctora Sandra, muchísimas gracias y espero que este no sea nuestro último programa. Sí, señora. Muchas gracias a usted por la invitación y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Feliz tarde, doctora Sandra Milena. Y otra cosita, perdón, Sandra Milena. Doctora, ayúdame usted con un contacto de pronto de un padre en proceso de adopción que quiera de pronto llamar, o uno que nos esté escuchando y quiera contactarse allá con algún funcionario de bienestar. Que ayudemos a buscar un padre de familia. Un contacto con el que él pueda llamar, un contacto electrónico, o necesariamente tiene que ir de manera presencial a la oficina de Regional Caquetá. No, señora. De todas maneras, nosotros ya estamos ofreciendo las asesorías presenciales, pero pues si también lo desean, lo podemos hacer virtual. Pueden acercarse a los centros zonales o llamar a la línea 141, indicando pues que están interesados en adelantar el trámite de adopción. También pueden hacerlo al 435-2940. En donde también son es la línea en donde se reciben todas las solicitudes de acuerdo con las necesidades que se presentan, bien sean de solicitudes de adopción, solicitudes de cualquier tipo de amenaza de vulneración, bueno, de lo que se requiera. Entonces, pues invitarlos a que marquen a estas líneas y los profesionales que se encuentren ahí los direccionan al competente. Perfecto, doctora. Entonces, muchas gracias, un abrazo y feliz tarde, doctora Sandra. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz tarde. Gracias.